filósofos, sino también con la retroalimentación de parte de ustedes desde la visión filosófica de la labor que realizo ahora, porque digamos que ya nos hablaron mis compañeros sobre la importancia de llevar la filosofía a otros espacios o los otros espacios que puede abrirse la filosofía, pero a mí me pasa que, digamos, alejada de la academia, sí me interesa mucho pues ver qué opinan ustedes, ¿no? Que están más cerca. Y quiero contarles un poco brevemente. Primero les cuento sobre de qué va el trabajo que realizo, y después me gustaría mucho plantear pues básicamente un problema filosófico que veo de fondo ahí, que es el de la libertad y la determinación. ¿Le puedes dar? Gracias. Bueno, el trabajo, la empresa en la que trabajo se llama IMIFAP, Instituto Mexicano de Investigación, Familia y Población, en una división que se llama Yo Quiero, Yo Puedo. Ya desde el título de la organización o de esta división de esta organización, Yo Quiero, Yo Puedo, pues podemos entrar en la polémica, ¿no? Que suena como muy, que puede sonar como muy optimista, como muy de esta onda que está de moda del coaching y todas las cosas, pues más bien de mentiritas, ¿no? Pero lo que yo quiero compartirles es cómo he entendido yo y cómo me he apropiado del lema de esta empresa. Siguiente, por favor, gracias. Bueno, entonces Yo Quiero, Yo Puedo tiene como objetivo facilitar el desarrollo de habilidades para la vida. Otra polémica, ¿no? Si un filósofo puede ser un simple facilitador, ¿no? Porque nos gusta más pensar que... ¿Qué estoy haciendo? Ignacio. Sí, perdón. Como un filósofo puede ser un simple facilitador, tendría que ser más bien el que da el saber y todo eso. Bueno, aquí trabajamos facilitando desarrollo humano, social y económico, con un modelo que se llama modelo de habilidades para la vida. Entonces, yo he participado en otros proyectos, como un proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para Niños y Niñas con Discapacidad. Se trató de incorporar niños y niñas con discapacidad a las estancias infantiles de DIF y CEDESOL. Entonces, ahora estoy en este proyecto que se trata de ayudar a los pasantes de servicio social a mejorar la calidad de atención en las unidades básicas, en las unidades primarias de atención médica. ¿Ustedes hicieron ya su servicio social o van a hacer servicio social? ¿Alguna vez han hecho servicio social? Creo que es el único Fernando el que no. Fernando, ¿tú no has hecho servicio social? No, todavía no. ¿Los demás nos quiere alguien compartir en qué hizo su servicio social? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo le fue? Así súper breve. Sí, por favor. Ayudante de un profesor en un CETIS. ¿Cuánto tiempo? Un semestre. Un semestre. Sí, justo nosotros, que tenemos, por ejemplo, la carrera de filosofía, los abogados, en general, pues suele ser de 6 meses. A los médicos les toca un año entero en comunidades generalmente pues, marginadas, ¿no? Pueblitos, rancherías. Y tienen que irse un año a hacerse cargo de la salud de la comunidad. Y tienen tutores que en teoría realizan la función de tutoría, que es como irlos guiando, orientando, pero muchas veces esos tutores son personas con buena intención, pero con mucho que hacer. Entonces están como desligados de ellos, y la función del proyecto es como que reforzar ese vínculo tutor-pasante y también ayudar a los pasantes a desarrollar habilidades para la vida, que son básicamente cognitivas, emotivas y sociales. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración, la empatía, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Hace poco leí un artículo de la jornada que se llama algo así como las habilidades psicosociales, la nueva forma de esclavitud para la empresa del nuevo modelo educativo, ¿no? O sea, como si toda habilidad psicosocial o toda herramienta para la interacción significara de algún modo un elemento de un plan maquiavélico para someternos todos al sistema económico. Pero la pregunta es, o sea, a ver, tú tienes 23 años, vas a hacer recuerden un poco cuando ustedes hicieron servicio social, a lo mejor no es comparable con alguien que se va un año a una comunidad a atender la salud, pero seguramente todos en el servicio social sentimos como esa sensación de que quizá no estamos listos a los 20, 21, 22, 23 años para empezar ya pues, a trabajar, ¿no?
¿De algo te puede servir a esa edad y en esas circunstancias desarrollar empatía? En este artículo que les platico decían que, pues que sí, que la empatía es capitalista porque sirve para entender cómo piensa el otro y entonces venderle mejor productos, ¿no? O sea, pero entonces la capacidad de entender al otro, sus problemas, sus necesidades, el dolor que puede percibir, no me ayudaría nada a tratarlo distinto, a tratarla distinta cuando es mi paciente y yo veo que, pues, que es un ser humano con el que puedo tener elementos en común. Pues yo puedo, le apuesta que sí, desarrollas empatía, pensamiento crítico, pensamiento creativo, tolerancia a la frustración, comunicación asertiva, eso puede redundar en un trato distinto con tus pacientes. Entonces, la Fundación Ribarronte financió a este organismo, Yo Quiero, Yo Puedo, y en conjunto con la Secretaría de Salud inició este proyecto. ¿Podemos avanzar? Gracias. La otra, por favor. El objetivo del proyecto es que en última instancia los pasantes puedan tener un trato digno, respetuoso a los pacientes. Como son unidades médicas de primer nivel, no estamos hablando de gente que llegue a operarse o algo así, son más bien personas que llegan con gripa o seguimiento a enfermos crónicos, por ejemplo, personas con diabetes, con hipertensión. Y les toca mucho a estos muchachos, estos doctores tan jovencitos, por ejemplo, embarazos en adolescentes, ¿no? Les toca mucho la atención, darle seguimiento a la salud a beneficiarios del programa Prospera. Y muchos de ellos, muchas de ellas se sienten en un laberinto sin salida y sienten un legítimo, hasta cierto punto legítimo desprecio hacia cierto estereotipo, a cierto, digamos, estereotipo de paciente. El que llega y no se cuida, al que le dijeron que ya no tomara Coca-Cola y se sigue tomando la Coca-Cola, a la mamá que le dijeron que le diera de comer a los niños verduras en lugar de dulces y le sigue dando dulces y llega y dice, pues es que el niño no quiere las verduras, solo quiere, como si fuera el niño de 5 años, si tuviera el poder por encima de la madre. Entonces, llegan a las unidades médicas este tipo de personas y el médico dice, o sea, yo estuve estudiando, ahora tengo que cumplir este año de trabajo gratis, porque es prácticamente gratis, y la gente me dice, llega y me dice, pues no me he controlado la glucosa, he seguido comiendo lo que he querido y atiéndeme porque para eso te pago, ¿no? Que de mí tragas, les han dicho literalmente. Pues obviamente la reacción de muchas de ellas es como, pues a mí ni me pagas, ¿no? Entonces, y no tengo por qué estar, porque yo te voy a atender a ti, porque yo te voy a cuidar a ti si tú mismo no te cuidas. Entonces es difícil esa labor que ellos realizan y es difícil llegar y decirles desde fuera, sean buenos, no traten bien a la gente, sean respetuosos, respeten la dignidad, la integridad del otro. Entonces justo el proyecto no es así, no es como llegar y decirles a ellos que se porten bien, sino tener una serie de talleres con los pasantes para poner sobre la mesa las cuestiones de la enfermedad, de cómo se entiende la salud, del autocuidado, de por qué las personas toman decisiones equivocadas o se desentienden de su salud, como para crear esta reflexión. Y otros talleres en los que estén también ahí sus tutores y haya una interacción pasante-tutor, ahí mismo en el taller. Y entonces se vean a sí mismos como seres humanos que pueden interactuar y cooperar, no como que el tutor es un ser sagrado que está allá y al que hay que tenerle miedo, sino alguien que está justo ahí para asesorarte. Entonces, parte de este trabajo es realizar los talleres con los pasantes de medicina y con sus tutores, y el resto del trabajo es ir a las unidades médicas, a los centros de salud de los ranchitos, a ver cómo tratan estos médicos a sus pacientes. Aquí entra una cuestión importante, ¿no? Que es cómo puedes tener criterios objetivos que refieran que hay calidad de la atención. Bueno, son elementos muy puntuales, tipo, por ejemplo, que el médico se dirija al paciente por su nombre, que haga contacto visual, que no se distraiga mientras lo atiende, que le pregunte su opinión sobre el tratamiento, eso pues obviamente no en un sentido de si está de acuerdo con la sustancia que se le da, sino si cree que sí va a poder con los horarios o con la dieta que se le está brindando. Vamos a lo que... Entonces mi trabajo es dar los talleres y acompañar, ir a las unidades médicas con los pasantes a observar una consulta, terminar la consulta, le hago una entrevista al paciente para ver cómo se sintió tratado o tratada,
Ajá, siguiente, por favor. Si quieres, vamos ya hasta la última. Estas son algunas imágenes de... Vamos a ir hasta la última diapositiva. Estas son solo imágenes de estos talleres. Y les comparto un esquemita en el que me interesa mucho que, pues, reflexionar o profundizar sobre un problema, creo que es propiamente filosófico. La anterior, por favor, el esquemita. Así es esa. Lamentablemente no se ve muy bien, pero bueno, un poco se alcanza a ver. No, nada. O sea, sí se ven las flechas, pero no las letras. Ok, entonces les resumo. Este programa funciona a partir de una teoría o una postura que es el empoderamiento intrínseco. Ya el término empoderamiento puede meternos en problemas de discusión interesante filosóficamente. Empoderamiento intrínseco, dice el programa, es la capacidad que tienen, sería como ayudarle a las personas, más bien, para lograr el empoderamiento intrínseco hay que ayudar a las personas a que se agencien su propia vida, o sea, que se consideren, en este caso, agentes de su propia salud, que tienen la posibilidad de tomar decisiones aún a pesar del contexto. Pero no basta para que una persona tenga, por ejemplo, la intención, las ganas de tomar decisiones o de transformar su vida. Aparte de esas ganas, necesita desarrollar habilidades, conocimientos y se tienen que reducir las barreras psicosociales. Las habilidades que acá se promueven son las que les decía, habilidades para la vida, y la reducción de barreras psicosociales es básicamente la reducción del miedo, del resentimiento, de la vergüenza. Lo voy a tomar yo. Sí. Obviamente, o sea, todo esto, cada que yo hablo de esto, acá entre nos, me siento un poco, pues sí, como tambaleando entre, es cierto, por un lado, a nadie le beneficia vivir la vida con resentimiento, pero por otro lado, pues ya están todos los filósofos que nos han dicho, no sé, la digna rabia o Derrida con lo de no perdonar, ¿no? O sea, hay un problema filosófico, pero aquí no se está tratando de promover el no resentimiento como un olvido, pues, de las injusticias, sino como, a ver, todo aquello que te estorba para hacer lo que tú quieres hacer, habría que trabajarlo y que no te limite, ¿no? Entonces, si el resentimiento te limita, entonces hay que desecharlo. Pero bueno, a lo que les pido que me ayuden a reflexionar sobre todo es a esta visión que pareciera totalmente ingenua hasta cierto punto, ¿no? O sea, pensar que las personas, los individuos, pueden transformar su realidad solo desarrollando capacidades desde dentro, pues sería una cosa muy inocente, ¿no? Por decirlo menos. La otra postura es, tendría que haber una transformación del contexto para que las personas puedan ser transformadas. Entonces nos metemos en el rollo de la libertad y la determinación. Es decir, este proyecto le apuesta a que, en concreto los médicos, al tratar a las personas con dignidad, con respeto, despierten en ellos, en ellas, las habilidades y modelen habilidades y le inspiren a las otras personas que pueden ser agentes de su propia vida. El problema es, pongamos por ejemplo la cuestión de los embarazos en adolescentes. México tiene un vergonzoso, nivel número 1 de la OCDE en embarazos en adolescentes. Se han hecho un montón de cosas y no disminuyen. Entonces, por ejemplo, cuando tocamos este tema con los médicos pasantes, algunas de ellas, pues tienen mucho enojo, ¿no? Y dicen, es que esta gente, o sea, estas niñas están viendo cómo está su situación, están viendo que son pobres, están viendo que no tienen ni para comer, y se les ocurre abrir las piernas, ¿no? Se les ocurre andar de caliente. Son expresiones que literalmente he escuchado. Y no entienden y siguen teniendo, pues ya entonces, ¿por qué el gobierno les va a apoyar con Prospera? Seguramente ellas solo tienen más hijos para que Prospera les dé más dinero, o sea, porque no les importa nada, solo quieren estar mantenidas por el gobierno. ¿Mande? Y es cierto, pero ¿y qué, no? Sí, justo entramos en un problema, eso es como uno de los problemas filosóficos que yo veo, más bien uno de los ejemplos que creo que en el fondo termina en este asunto de la libertad y la determinación. Porque, por ejemplo, sí, pensemos, a ver,
¿Cómo es que México, que otros países, aparte de México, tienen altos índices de embarazo en adolescente, que es embarazo generalmente no deseado, no solo no planeado, sino también no deseado? Pues porque, ¿qué otros países? Por ejemplo, Nigeria, o sea, países muy pobres, pues, ¿no? O sea, África y Latinoamérica son los que tenemos en los primeros lugares. Entonces, cuando reflexionamos estas cuestiones, creo que un polo sería decir, pues la gente es así, no se le va a quitar y no hay manera, o sea, que yo las trate bien. ¿De qué me sirve a mí como médico? Tratar bien, tratar con respeto o darle calidad de atención a una de estas mujeres, a una de estas jovencitas, si de todas maneras, pues no, ella no va a hacer nada con su vida, va a seguir así porque así nació y entonces le gusta la mediocridad. Esa sería una postura. La otra es, no, más bien, estas personas, estas jovencitas, por ejemplo, se embarazan porque hay pocas posibilidades, porque hay una serie de factores que llevan a ello. Por ejemplo, que hay pocas posibilidades de desarrollo en otros aspectos. Entonces, investigando justo de este programa que se llama ENAPEA, Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que se implementó en el sexenio pasado, ellos mismos identifican básicamente 3 factores que promueven, o que propician, o que están ligados al embarazo en adolescentes, que es la pobreza, no hablar español, sino hablar una lengua indígena, y vivir en comunidades pequeñas. Mientras más pequeña la comunidad, más probabilidades hay de que las chicas se embaracen muy jovencitas y ya hasta ahí termine como su aspiración en la vida, no se dediquen solo a la familia. Cuando vemos esto, cuando vemos que en realidad, o sea, es un programa multifactorial, nos metemos, o me he metido en debates con estos grupos de médicos, pues que nos remiten a esto que les decía, ¿no? Porque está la postura de, bueno, entonces estás diciendo que estas jovencitas son víctimas de su contexto y que la gente, pues es lo que es porque así, por las circunstancias que lo rodean. Y eso se contrapone a este asunto del empoderamiento intrínseco, ¿no? Porque en teoría el empoderamiento intrínseco promovería que si los individuos quieren, pueden, ¿no? Yo quiero, yo puedo. O sea, que los individuos pueden decidir y tener injerencia en su realidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las chicas que les platico de este ejemplo de los embarazos en adolescentes? Ellas, con solo querer tener otro tipo de vida, ¿lo van a lograr? ¿O qué tendría que pasar para que lo lograran? Para lograr que se vean otras aspiraciones en la vida aparte de esas. Bueno, me acuerdo mucho cada que toco estos temas de la tesis 3 de Feuerbach, de Marx, que dice que dice, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias, y que el propio educador necesita ser educado. Y conduce pues forzosamente a la sociedad en 2 partes, una de las cuales está por encima de la otra. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Entonces, por ejemplo, en este trabajo con los médicos, ¿tiene caso que vaya uno y trabaje con ellos y ellas para que mejoren la calidad de la atención? ¿O no tiene caso? Porque a fin de cuentas, para mejorar la calidad de la atención lo que tenemos que hacer es tener hospitales dignos, que se les dé un salario. Para empezar, no tendrían por qué estar trabajando gratis, ¿no? ¿O por qué entonces ellos sí tienen que estar un año gratis y los demás, las más carreras, solamente 6 meses? O sea, una postura sería, no sirven de nada estos programas porque para que los médicos atiendan bien a la gente necesitas hacer cambios estructurales. Por ejemplo, pues que no haya tantos pobres, que las clínicas tengan insumos suficientes, que haya las medicinas necesarias, que haya gente preparada, que haya gente responsable. Y la otra postura, digamos del otro extremo, estaría que bastan estos programas, o que bastarían las buenas intenciones o una transformación en la mentalidad de los médicos, de las médicas, para enfrentar esta realidad tan compleja y transformarla, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos que las dos son extremos muy ingenuos, ¿no? Que no están contemplando el carácter multifactorial, gracias, del fenómeno. Entonces, bueno, creo que aquí tenemos entonces una cuestión interesante para reflexionar desde la filosofía, ¿no? Si hay
maneras de ir transformando la realidad en cuestiones tan concretas como cómo nos tratan los doctores, a partir del desarrollo de habilidades, o de plano hay que hacer la revolución proletaria, que algún día llegará, ¿no? La revolución proletaria, y ya se está gestando, aquí afuera. Hay que hablar, ¿no? Y eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias.